Ahí estamos grabando ya. Entonces, volvemos donde estábamos para que se vea lo que se ve. Aquí tenemos la prueba de hipótesis. Mencionamos los tipos de pruebas que se hacen, los tipos de hipótesis, perdón. También hablamos del nivel de significación que se toma en cuenta. Hablamos de los tipos de errores que se cometen. Ya hablamos de los valores críticos, eso se dijo el otro día, y aquí en esta imagen le mostramos los pasos que se deben seguir para hacer una prueba de hipótesis, pero eso es para cualquier prueba. Ahí están explicados más teóricamente. Para hacer algunos ejemplos sobre la prueba de hipótesis, aquí tenemos algunos. Aquí tenemos, si quieren yo lo puedo desarrollar en el Excel para que vean de dónde sale cada cosa. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Esta prueba de hipótesis tiene su título aquí arriba. Dice que es para probar sobre la media de la población en muestras grandes. Mire las condiciones que se tienen que dar. Aquí la población, la muestra es grande. Se conoce la desviación estándar de la población. Entonces, en ese caso, esa prueba de hipótesis se calcula con esa forma. ¿Cuáles pasos se deben dar ahí? Lo primero es establecer las hipótesis. La hipótesis que se estableció, aquí está, vamos a poner más para arriba, este debe estar aquí, este debe estar aquí. Ahí. Paso 1. Es establecer las dos hipótesis. Algo que no había dicho, que se lo voy a decir. En prueba de hipótesis hay dos formas de hacer pruebas. Uno es lo que se llaman las pruebas de hipótesis unilateral. Atiendan eso, que eso creo que no lo dije. Unilateral. Lo voy a escribir de ahora para adelante. Unilateral. Cuando una hipótesis es unilateral, cuando se plantea de la siguiente manera, por ejemplo, la H0 es la hipótesis nula, así se llama, yo la planteo de la siguiente manera. H0, yo digo, por ejemplo, el promedio muestral, vamos a poner que fuera así, promedio de la muestra es menor que el promedio de la población. Si se plantea así, eso es una prueba bilateral. Solo se quiere hacia un lado, o sea, por eso se dice menor. Y la H es 1, que es la hipótesis alternativa, esa se plantea entonces diciendo que el promedio, yo puedo tener el menor, el igual aquí, el promedio de la muestra, eso si pueden anótenlo, es mayor que el de la población. Esa sería una prueba bilateral. En este caso, cuando es así, y la prueba es unilateral, el alfa se toma como me lo dan, es decir, se toma el alfa entero. Por ejemplo, si fuera 0.05, entonces con 0.05 se entra a la tabla y se saca el valor. Se toma el valor de la Z o de lo que fuera. Si la prueba es bilateral, vamos a hacer una grafiquita aquí para que vean una prueba bilateral o es unilateral. Si hiciéramos una gráfica aquí, entonces, y pusiéramos en una gráfica normal, que es la que más usan, es una curva normal. Entonces, si nosotros dijéramos que es unilateral, entonces el nivel de significación fuera este lado aquí. Vamos a poner de otro color, vamos a pasar aquí. Vamos a ponerlo azul. Entonces el nivel de significación sería de este lado. Porque dice... No se ve, igual, no se ve, o sea, no se ve el gráfico. Sí. No se ve. Digo que si me salga y entre, porque debe estarlo viendo ahí lo demás. ¿Quién lo otro no lo ve? Sí, se está viendo. Yo lo veo. Tiene que mover la ventanita de... Sí, ya, gracias, sí, ya lo veo, ya lo estoy viendo. Ok.
Entonces, eso es cuando la prueba se llama unilateral. Solo se mide hacia un extremo de la gráfica. Si la prueba es bilateral, entonces, así se llama, o de dos colas, también se le llama así. Si la prueba es bilateral, entonces la hipótesis se plantea de esta manera. Así te aprendan eso. Cuando ustedes ven la hipótesis planteada así, entonces la prueba es bilateral. Por ejemplo, va a decir que el promedio de la muestra, estoy poniendo el ejemplo nada más de tipo de prueba, es igual, voy a dar entrada aquí a, ahí se fue, es igual al de la población. Ustedes ven la diferencia, ¿verdad? Y aquí tenemos la hipótesis alterna, la H1. Entonces, en este caso, se plantea la hipótesis diciendo que no son iguales, que son diferentes. Aquí se dice es diferente. Lo diferente puede ser menor o mayor, o en no siendo igual, se aprueba. Entonces aquí esa es la forma de presentar una hipótesis bilateral. En este caso, el alfa, cuando se vaya a hacer la prueba, hay que dividirlo entre 2. Y el alfa va entre 2. Entonces, cuando usted vaya a hacer su prueba de hipótesis, en el caso de la normal, como lo hicimos ahorita, ahora voy a cambiar la tiza de otro color. Vamos a poner la roja otra vez. Entonces, usted hace su curva normal, va a tener ahí. No es normal la mía porque es a dedo que lo está haciendo. Entonces, el alfa tiene un pedacito de este lado y un pedacito de este lado. Entonces, ahí, por eso es que se divide el alfa entre 2 para contemplar los valores que tenga a la izquierda y a la derecha. Entonces, el alfa está en las 2 colas. Sin embargo, aquí está de una sola. Aquí es más grande, pero está de un solo lado. Aquí es más pequeño porque es la mitad. Entonces, siempre que ustedes vean una prueba planteada de esta manera, se habla de una prueba bilateral. Lo que se mide es la diferencia. No importa quién sea mayor ni quién sea menor. Lo que se habla es de que la diferencia es significativa. Sin embargo, en este caso, no. Aquí lo que se quiere es si usted es mayor que yo o si es menor, pero no puede ser igual las 2 cosas. Aquí estamos midiendo que usted tiene que estar hacia un lado. Los kits tienen que estar al otro lado. Aquí se te permite que usted esté a cualquiera de los 2 lados, siempre que esté a una distancia que se considere significativa estadísticamente. Entonces, eso quería explicárselo porque no lo dije el otro día. Ahora vale la pena que lo sepa. Bien. Entonces, como ustedes ven que está planteada aquí esta fórmula, esta prueba de hipótesis, eso es para hacer una prueba bilateral. Hoy, ¿por qué? Porque observe que la hipótesis 1 dice que el promedio de la población no, debe ser igual a 16. Y aquí dice que sea diferente. Vamos a leer el problema. Y ahí el problema es el libro, por supuesto, porque por eso es que usted debe que... ¿Qué dice? Que dice que los fabricantes de cachupa, la fritura, ¿verdad? Indican que en la etiqueta de contenido de la botella es de 16 onzas. O sea, en la botella dice que debe tener 16 onzas. Fíjense que ahora yo estoy comparando un valor que yo tengo como meta. Tiene que tener 16 onzas. La botella. Eso lo dice afuera en la etiqueta. Ahora, ¿qué pasa? Que se tomó una muestra de 16 botellas. Mírenlo aquí. Esa muestra de 16 botellas se le midió el contenido a cada botella. Entonces, cuando se midió el contenido en esa muestra, el peso promedio de la botella es de 16.12 onzas, no de 16 como dice aquí. Entonces, el promedio dio 16, eso quiere haber dicho que habían botellas que unas pesaban más de 16 onzas y otras menos. Y por eso dio 16. Se calculó la desviación estándar también y dio 0.5. La desviación estándar.
Entonces se quiso hacer la prueba de hipótesis para determinar si esa diferencia, cuando digo la diferencia, es entre estos dos promedios. Mírenlo ahí. Queremos determinar si esos dos valores son estadísticamente iguales o la diferencia que se observa, que es 0.12, esa diferencia es significativa. Como el nivel de significación que se usó fue 0.05, entonces se procedió al proceso. Lo primero que se hizo fue que se establecieron las hipótesis. Ese fue el paso número 1. Mírenlo ahí. Entonces se establece la regla de decisión, pero para establecer esas reglas se requería calcular el estadístico de prueba donde me dice que el valor de la Z no debe salirse de ese rango. Tiene que estar entre menos 0.196, pero ese es porque en la tabla normal el valor que le corresponde a 0.05 es 1.96. Si ustedes lo buscan en las tablas que yo le he pasado, ese valor se corresponde con eso. Entonces, de ahí se siguió haciendo el proceso. El alfa, ya lo ven aquí, que es 0.05. Entonces, eso conseguimos el valor en la tabla normal, que se convierte en ese, para que me dé el 1.96. Se calculó entonces con la fórmula esta que está aquí, con esta fórmula, o sea, esta fórmula se aplicó esta. Así que no me apoyé simplemente los resultados. Con esa fórmula se calculó la Z. Aquí, yo voy a poner aquí. ¿Qué pasa? Que esa Z que se calculó con esta fórmula dio con el del 16. Vamos a plantearlo, a escribirlo ahí. Déjenme limpiar la pantalla para escribirle de dónde salió el 1.44. Porque así es que quiero que ustedes se manejen. Ese 1.44 que ustedes vieron allá salió de lo siguiente. Recuérdense que el promedio de la muestra era 16.12. Entonces aquí pusimos 16.12. Pero eso hay que poner su proceso siempre para que la gente vea lo que fue que se hizo. 16.12. Entonces a eso se le restó el 16, que es el valor del promedio que debe, según la etiqueta, debe tener la botella. Eso es 16. Ahí donde dice. A eso se le dividió entre la desviación, pero dijimos que la desviación estándar era 0.05. 0.05, aquí va. Y aquí se dividió entre la 16, la cantidad, eran 36, entre la raíz de 36 botellas, que fue el tamaño de la muestra. Se hizo esa operación, déjame, la voy a hacer con mi calculadora, pero eso fue lo que dio 1.44. 1.44 resultó ahí. Ah, mire lo que pasó. Vamos a la decisión. 1.44 es menor, mírelo aquí, que 1.96, que es el valor que le toca al alfa 0.05 en la tabla normal. Entonces, el valor calculado de la Z, también eso se dice así, Z calculada, así lo escriben en muchos libros, Z calculada es menor que Z de la tabla. Hay en sitio que así lo van a encontrar también. Entonces, al ser menor, entonces se acepta, pero vamos a decir eso en el blanco y negro, porque decir se acepta H0, si ustedes le dicen al jefe suyo eso, se acepta la H0. ¿Qué quiere decir la H0? O que la diferencia de lo que se tiene escrito en este caso, en la etiqueta de la botella, y lo que se estimó como promedio en la
diferentes botellas que se le mide el contenido de 36, esa diferencia entre en esos dos promedios no es significativa. Entonces, la diferencia era que el promedio que dio la muestra es 16.12 de la muestra. Ese dio 16.12. 16.12. Y el que debe tener la botella, porque eso es lo que está establecido para que la botella debe tener como contenido, es 16. O sea, la mu, que es el valor de la población, o sea, que debe tener cada botella. Entonces, esa diferencia dio 16 pelados. Esto es lo que debe tener cada botella. Pues esa diferencia entre estos dos números no es significativa estadísticamente porque está dentro del rango que va desde menos 1.96. En ese rango está menos 1.96. Ahí está. Y también está el 1.44, está aquí, ¿verdad? Positivo. 1.44, no se debe escribir eso que yo escribí. En matemática, usted no puede decir que 1.44 menos así, no. Tiene que ser una letra o una variable. Una cosa. Yo estoy escribiendo ahí para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Ese 1.44 está dentro de ese rango. Entre 1.96 positivo y 1.96 negativo, porque para eso fue que se dividió el alfa. Pues esa conclusión ahí, yo puedo escribir ahí, en vez del 1.44, yo puedo escribir ahí Z calculado, para que no metamos una verdad tácita en eso, porque eso es real y es verdad. Entonces, en matemática no se puede escribir así. O sea, usted no puede escribir en matemática de que 5 es igual, y eso siempre piensen, la computadora le da error si hacen eso. 5 es igual a 4 más 1, eso no se puede. Nunca lo hagan, porque la computadora le da error si hacen eso. Hoy, porque eso es verdad, eso no hay que, ese 5 no coge más que 5. Ni siquiera puede escribir 5 igual 5, eso ya no te aceptan eso. Pues tampoco te van a aceptar que te escriba de que 1.44 es menor que así, no. Tiene que ser algo literal. Entonces sí te va a aceptar. Porque dentro de esta Z es que se van a guardar cualquier valor que esté dentro de ese rango. Pero si yo lo pongo entre 1.44, él no me acepta que yo sobre él escribo otra cosa. Pero eso es lógica matemática. Entonces, en nuestro ejercicio, así se llega. Aquí lo que hicimos fue cómo yo llegué al 1.96. Ese es lo único, esto que está en negro aquí. Este proceso que está aquí, pero ya eso usted lo tiene hecho en una tabla. Yo se lo di en una tabla. Lo que pasa es que aquí le quisimos, para que usted no vea que yo lo engañé ni nada de eso. Pero yo no lo debo engañar, por supuesto. Entonces aquí se le enseñó cómo se llegó al 1.96. Ese valor que ustedes ven en azul ahí, en eso es lo que quiere decir que yo fui a la tabla normal y busqué la probabilidad que le corresponde, digo la probabilidad no, el valor de Z que le corresponde a la probabilidad 0.975, pero como yo llegué a 0.975, dividí el alfa entre 2 y lo resté del 1, y eso me dio 0.975. Entonces fui a la tabla normal y averigüé cuál Z, esto lo pueden probar, le corresponde a 1.975 y ese 1.96. Y ya, y así lo tuve. Entonces ese 1.96 yo lo comparé con el resultado de esta fórmula. Y entonces eso dio 1.44. 1.44 es menor que ese. Pues por lo tanto se acepta la hipótesis nula, donde se dice que la diferencia que se observa entre el promedio, en este caso es de la botella, pero eso usted lo puede haber hecho para una muestra para medir el salario. Si el salario, vamos a suponer los salarios mínimos y están por rango. Por ejemplo,
Los salarios mínimos, eso hay para diferentes grupos. Entonces, usted, si tomara una muestra de personas, dice, mira, a ver, no debe pagar menos de ese salario. Entonces, usted puede determinar en a través de una muestra si estadísticamente esa diferencia entre el salario mínimo y lo que usted está pagando, si la diferencia es significativa ahí. Y eso lo puede hacer con la edad, con el tiempo de servicio, con el peso del cuerpo, con el número de hijos por mujer y la variable que usted elija. Aquí elegimos eso, el peso de la botella, cosas así. Pero lo que queremos explicarle es la lógica, no tanto el ejercicio, la naturaleza en sí de lo que se está estudiando. Y así se hace esa prueba de hipótesis. Cualquier queja la puedo poder decir o algo que más que quiera. Profesor, profesor, una pregunta. Ajá. Para determinar si es el nivel de significancia, Uh-huh. no deberíamos utilizar, por ejemplo, una prueba de student o en este caso como es la media, o sea, el promedio que estamos comparando, para saber si es significativo o no. Usted está diciendo si es significativo o no. Usted lo está diciendo a partir de un criterio que no lo ha especificado. No, aquí el criterio que usamos fue cuando se hace esta prueba. Acuérdense que partimos de este título que está aquí. Es cuando se da esta condición. Primero es que tiene que tener una muestra grande. A pesar que la muestra de 36 elementos. Las muestras grandes se le llama si son con más de 30. Eso ya por la teoría de los grandes números y se ha llegado ahí de que ya una muestra de más de 30 elementos te da información para tu, por supuesto, con eso, porque ahí está el problema del muestreo de nuevo. Para usted asegurar que esa muestra de 36 se llama una muestra grande y que representa a la población, tiene que asegurar que en esa muestra usted tiene elementos de todos los subcomponentes de la población. Por eso es que el análisis estadístico, a uno le enseñan el método, pero cada método requiere que te recuerdes de los anteriores, porque si no, te puede caer en una trampa. Porque, por ejemplo, los software no te dicen qué tú estás haciendo, ellos te calculan. Entonces, quien sabe que el sistema lo está haciendo bien es el analista. Entonces, cada prueba de hipótesis parte de elementos. Por ejemplo, aquí hicimos esa porque se cumple eso. Se conoce la desviación estándar de la población, que es conocida, y además tenemos que la muestra es grande. Entonces es una prueba para comparar promedio, es decir, para comparar el promedio de una muestra versus el promedio de la población. ¿Qué se pretende llevar aquí? Si la diferencia es significativa. La T-de-Student se usa específicamente cuando la muestra es pequeña. O sea, ya no va a decir aquí muestra grande. La T-de-Student aplica si las muestras son pequeñas, porque si ustedes van a la tabla T-de-Student, la tabla T-de-Student, el último valor de grado de libertad que tiene es 30. Ya de ahí para allá lo manda al infinito. Hoy, ¿por qué? Porque la T-de-Student con muestras grandes no es aplicable. Si la muestra es grande, tiene que usar la prueba Z. No sé si le respondía. Por eso es que le digo, hacer una prueba de hipótesis y no es simplemente hacer local. Se requiere tener el concepto de la prueba. Y eso que le digo con los software, tengan cuidado por eso, porque si usted tiene una muestra muy pequeña y el software le usa la Z, entonces el software no lo está haciendo bien. Entonces usted hay que hacer su trabajo, porque entonces se tiene que ver qué prueba que hace el software. Porque si no, usted va a querer hacer una cosa y está haciendo la otra. Pero bueno, como le digo, el trabajo estadístico, y el matemático y el económico y cualquier área, requiere el aporte del analista. No es simplemente lo que hacen los software y las computadoras. Porque si no, usted lo pueden quitar de ahí, entonces solo que la computadora lo haga sola y quítalo de ahí. Entonces no, hay una parte que la sabe usted. La computadora no sabe eso.
Pero en Dios. Bueno, entonces sabemos cómo se determina si existe diferencia, que eso es lo que hace esa prueba en sí. Esa prueba lo que hace es que determina si la muestra, el promedio de la muestra y el de la población tienen una diferencia mínima, que podemos decir que la diferencia no es significativa. Y por eso ustedes van a oír decir que se hizo una prueba de hipótesis y resultó que la diferencia no es significativa. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces hay que tener la conciencia de lo que está diciendo. Aunque eso se diga con una palabra, usted tiene que saber qué significa esa palabra. Porque si no, puede estar diciendo una cosa por otra. Entonces, así se hace la prueba de hipótesis. Esa es como la prueba más sencilla que hay. Porque es para determinar si el valor que me dio la muestra se corresponde o es igual o la diferencia no es significativa con el valor que se espera, con el valor que se tiene como objetivo, que es lo que se llama el promedio de la población. Y así se hace. Por eso el ejercicio es bien sencillito. Bien. Esa es una primera prueba de hipótesis. ¿Por qué se concluyó así? Dice, decisión sobre H0. Dice, no se rechaza H0, es decir, se acepta. Míralo ahí lo dice. Hoy, ¿por qué se acepta? Porque 1.44 es menor que el valor crítico. El valor crítico, que es el que me dio la tabla, es 1.96. Entonces, como este menor, eso se escribe, como le dije ahorita, se escribe así, Z calculado. Eso así se escribe matemáticamente para lo que es. Z calculado es menor o igual, porque puede llegar a ser igual también, que la Z que aparece en la tabla. Y así que mucha gente escribe en eso y entonces se ve más elegante. Lo importante es que usted sepa lo que está haciendo, porque muchas veces nosotros hacemos cosas, pero es porque eso se hace de moda, pero si usted tiene conciencia, entonces lo hace mejor. Bien. Aquí ahí ya pasamos el ejemplo. Entonces, fíjese que ahora tenemos otro ejemplo similar, pero esto es cuando tenemos una muestra grande, pero la desviación estándar de la población se desconoce. Aquí no me la establece como estaba ya, que la de 0.05 vino de la población, o sea, eso se establece que no pase de ahí. Pero aquí no, aquí yo la tuve que calcular con los datos de la muestra. Entonces, en este caso, el ejercicio es igualito, pero la desviación estándar cambió. Fíjense que aquí la prueba es de 2 colas. Se hizo de 2 colas, de una cola. Es donde se calculó el valor de la Z, mírenlo ahí, aplicado, igualito. Perdón, se me fue para el otro lado. Se hizo, pero aquí, de aquí dio este 64 es con el nivel de significancia. ¿Dónde está el nivel? Está aquí arriba, porque todo tiene que estar planteado aquí. El nivel de significancia que se usó aquí es 0.05. ¿Usted lo ve? Pero ¿qué le pasa? Que la prueba es unilateral. Entonces se entró directo a la tabla y se consiguió el valor de la Z que corresponde a ese nivel de significancia. Se hizo el mismo proceso, lo único que no se dividió entre 2 ahora la Z. Y entonces en la tabla normal apareció este valor de la Z. Ese es el que está en la tabla, ese es el valor crítico. Ese corresponde a la Z, a la probabilidad 0.95, pelado. Porque aquí no se dividió entre 2 ni se hizo nada. Entonces, en la tabla normal, ese es el valor de la Z que corresponde a ese valor. Y entonces, ¿qué se hizo? Se calculó con la fórmula, tomando los datos del problema, se calculó aquí el valor de la Z calculado. Aquí este valor es
Z calculado. Y este que está aquí es Z tabulado, este que está aquí, el 1.64. Ese se buscó en la tabla. Yo le puse en la tabla, pero en la tabla que yo le puse resumen es todo el tiempo para el caso de la, como se llama, de las pruebas bilaterales. Para el valor de la unilateral está directo, ahí no hay que hacer nada, simplemente entre y busca el valor. Entonces, atienda aquí, ¿qué pasó? Aquí el valor, voy con usted, no se apure. El valor calculado, usted lo ve ahí, es mayor que el que dio la tabla. Como le dio mayor, entonces la pobre H0 se rechaza. Porque siempre el valor calculado, para aceptar la H0, el valor calculado debe cumplirse eso. Ahí es que se acepta, pero tan pronto el que calculo, míralo aquí, que tiene su fórmula, me da mayor que el que tiene la tabla, entonces se rechaza. Es lo mismo que te dijera, si el alfa correspondiente a este, si ese alfa que corresponde a ese valor le resulta mayor que el alfa que el de 0.05, que es el que corresponde a ese, entonces también se rechaza la H0. O sea, tiene que cumplirse cualquiera de esas dos condiciones, porque una depende de la otra o andan juntas. Entonces, siempre que el valor calculado de la prueba le dé mayor que el valor que aparece en la tabla, eso quiere haberle dicho que la hipótesis nula se va a rechazar. Por eso dice aquí, se rechaza H0. Y así. Me decía alguien una cosa. Hello. Colgó. Recuérdense que nosotros estamos aprendiendo de cómo las cosas se hacen. Cuando lo haces con el software, ya es otra cosa. El software tiene adentro lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso, nosotros enseñamos con el software y hacemos todo eso con el software también, pero es porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, cuando el software le dice, el valor es significativo a alfa de 0.05, que lo dice, así que lo más que los software concluyen es diciendo, es significativo para alfa, que le ponen un asterisco por lo general, 0.05. Eso quiere dejar dicho que ahí se rechaza la hipótesis nula, si este alfa es mayor. Cuando le dice es significativo, es decir, que la diferencia entre los dos parámetros que usted está comparando, entre las dos medidas, eso es significativo ahí, a ese nivel. Entonces ya ahí él le dice, ahí se rechaza la H0, entonces tiene que saber qué es lo que está diciendo ahí. Pero él lo que hizo fue que internamente, sin mostrárselo a usted, él hizo ese proceso. ¿Alguien quería decirme algo ahí? Dígame para ver si estoy equivocado y tengo que corregirle, porque así es que. Profesor, yo tengo más bien una duda. Que cuando usted mencionó que cuando se usa esta fórmula, cuando la desviación estándar se desconoce, ¿verdad? Y que si me da directamente el nivel de significancia, en este caso de 0.05, usted busca de una vez el valor en la tabla. Exacto. Pero yo lo que quiero entender es... No, pero no con eso, ojo, tranquilo ahí, para explicarte ese pedacito. Ajá. Aquí se busca directo, se buscó directo por esta razón. No es solamente por el cálculo de la prueba, es porque la hipótesis se plantearon así, mayor y menor. Por eso es que lo busco directo. Okay. Si fuera diferente, igual y diferente, tengo que hacer el proceso anterior de dividir entre 2 y buscar y así de esa vuelta. Por eso les decía que las hipótesis se plantean de dos formas. Una, porque depende de tu objetivo. O sea, una hipótesis no se plantea porque yo quiero. O sea, si yo digo, por ejemplo, mira, para que los zapatos míos son, vamos a suponer, 44. Ese es mi norma de zapato.
Supóngase que usted me toma una muestra de muchos zapatos y me quiere que yo, y lo va midiendo uno a uno. Este es de 43, este es de 45, este 46. Entonces, recuérdense que la norma mía es 44. La S44 mío sería la MIU. Porque contra ese valor es que tengo que hacer toda la comparación. Entonces, ¿qué pasa si tú dijeras, bueno, si da diferente de 44, el resultado de la muestra, si da una diferencia significativa, quiere decir que esa muestra no tiene las medidas de zapatos que a mí me sirven, porque el resultado es diferente a esa. Entonces, porque ningún zapato es del mismo tamaño, por ponerte un ejemplo. O sea, cuando usted dice que a mí esos zapatos me sirven, sí, pero es porque hay un rango de tolerancia. Hay un rango para arriba que más de ahí se te sale y un rango para abajo que más de ahí te aprieta. Pero no es que el zapato es 100% igual a tu pie. Entonces, lo que hay es un rango dentro del cual a ti ni te aprieta ni se te sale el zapato. Y tú vives con eso. Y así es que, entonces, como las modas, usted va a una tienda y dice, yo soy camisa L. Sí, pero todas las L no son iguales. No, lo que pasa es que la L, las camisas L, oscilan dentro de un rango que al cuerpo tuyo ni le queda muy grande ni le queda muy chiquita. Entonces, ¿qué pasa si a ti te mandan a un lote de camisa y tú dices, no, que yo soy L, se te mide el cuerpo de verdad? Entonces, si esas camisas que da ese lote promedio tienen una diferencia muy lejos de tu L, de tu medida de tu cuerpo, que es la MIU en este caso, entonces de esa manera, esa muestra no arroja un resultado que le sirva a él, porque la diferencia es muy grande. Pero para que sepa eso, siempre que se planteen las hipótesis así, mayor o menor que, eso se llama una prueba bilateral. Entonces observe que el objetivo es que esto sea menor. Ahí lo dice, tiene que ser menor o igual. Entonces, ¿qué pasa? Que dio mayor. Ah, pues mala suerte. No se te puede aprobar esta hipótesis. Entonces, así es. Eso es interesante, entenderlo bien, pero los estadísticos tienen una materia exclusiva para eso. Pero eso se aplica en todos los procesos estadísticos donde se trabaja con muestras. Ese es el asunto. Entonces, aunque ellos tienen su materia, también lo practican en las demás materias, porque ya desde que caen al muestreo puramente científico, entonces tiene que irse a pruebas, si es un diseño de experimento también, si es un análisis de varianza también, si es una ecuación de regresión también, para los coeficientes individuales de una ecuación de regresión también, y así, porque eso es lo que te determina si el impacto de una variable sobre otra, por ejemplo, una variable independiente sobre una dependiente, si esa influencia es significativa, si la influencia no es significativa, saca esa variable del modelo porque no está haciendo nada ahí. Entonces, eso se hace con prueba de hipótesis. Pues, esas cosas. Bueno, yo espero en Dios que todos crean. Si todos lo entienden, está bien. Es como dice la Biblia. Si 2 o 3 entendieron el mensaje en la iglesia, dice así. Ya. Bien. También tenemos aquí otro caso. Diambre, me salí. ¿Quieres entrar de nuevo? Hay otro caso, porque son muchas pruebas de hipótesis. Yo le puse algunas aquí, pero todas nunca acabamos. Pues, lo que tenemos que saber es el método y el criterio. Si usted se sabe esas 2 cosas, ya usted está cómodo. Malo es cuando usted ni sabe lo que está haciendo, ahí sí está cogido. Mire bien. Aquí te quiere comparar los promedios, pero de 2 poblaciones. Eso es lo que usted quiere hacer. Usted tiene una población, vamos a suponer, para que entiendan. Háganse de cuenta que ustedes van a hacer una encuesta, pero no una encuesta así, no. Yo hice una encuesta única en Santiago y una en Santo Domingo. Entonces, supóngase que en Santiago usted tuvo, vamos a poner Santo Domingo, le voy a poner la muestra 1. Esa es la de Santo Domingo. Y en Santiago tuve la muestra 2.
Entonces, supóngase que usted quiere, qué sé yo, ofrecer un producto en las dos ciudades, pero usted quiere determinar, por poner un ejemplo, si el ingreso promedio de la población de Santiago, promedio, es igual, vamos a poner aquí, que es lo que ve ahí, ese es el ingreso promedio de Santo Domingo, y B es el ingreso promedio de Santiago. Pero son dos muestras que se diseñaron con el mismo criterio, pero son dos muestras diferentes. Bueno. Entonces, para yo determinar si existe diferencia entre este promedio y este, entonces uso esta prueba de hipótesis. Eso es comparando dos muestras, pero ojo con eso, vuelvo para atrás. Tengo que asegurarme que ambas muestras son lo suficientemente grandes y ambas muestras son representativas de la población. Recuerden ese concepto de representatividad de la muestra de una población. Tiene que tener elementos de todos los subcomponentes. Por eso, lástima que no se puede hacer un muestreo en cada actividad, a cada proceso que se le enseñe. Pero sí, ojo con eso. Cuando usted vaya a hacer una prueba como esa, tiene que determinar primero que esas muestras fueron seleccionadas a través de un proceso lógico, porque si no, usted está diciendo vino tinto cuando usted lo que quiere es cerveza. Bueno, la fórmula que usamos es esa para determinar eso. El ejemplo está aquí, pero recuérdense que el objetivo de esta prueba de hipótesis, con esa que se calcula la Z, porque aquí lo que se está enseñando es cómo calculo el valor que se va a comparar con el valor crítico, que es la Z calculada. Ahí debió tener la C chiquita de calculada ahí, pero bueno, te ve que estoy haciendo un cálculo. Entonces, tengo que comparar ambos promedios, hacer la diferencia. Mira, aquí sería el promedio de Santo Domingo y este el de Santiago. Aquí tenemos la desviación estándar de ambas muestras. Ese coeficiente, mire este pedacito, eso que está entre círculos, se le llama error estándar, ya lo he dicho otra vez, y aquí también. Cuando divide así, bueno, tengo que sacar la raíz, por supuesto, tengo que sacar raíz para que sea error estándar, sí, pero para eso lo estoy haciendo, pero tiene que ser S sobre raíz de N, eso, al sacarle la raíz cuadrada, eso se llama error estándar de la media. Bien, aquí están los ejercicios. Bueno, aquí se tomaron dos muestras, pero fue una un año y otra otro año. En las muestras que se tomaron fueron una de 40 elementos, que se lo tomó en el año 79, que está muy viejito ese ejercicio, ya debo cambiarlo. Pero cojan la lógica. Y aquí tengo la otra muestra. Fíjense que el alfa que se usó ahora, mírelo aquí, es 0.01. Pero vuelvo y le estoy diciendo, el nivel de significación se cambia dependiendo con qué rigor usted quiera hacer la prueba. A medida que el alfa es menor, el nivel de la Z le va a dar mayor. Entonces, se planteó eso. Tenemos aquí los datos. Tenemos la N en los dos años. Aquí en vez de usar los pueblos, aquí se usó en el ejemplo 2 años. Aquí está el año 79, que esta sería la N1. Y aquí está el año anterior, que es la N2. O sea, es como si usted cogiera dos encuestas de esa de la ONE, coge la ENOGAR y coja la ONOGAR 18 y ONOGAR 15, yo no sé, y haga la prueba. Entonces, se calculó el promedio. El promedio es del concepto que diga el servicio de quienes retiraron, o sea, en los años promedio que duraron la gente sin retirar el servicio. Se tiene que siempre manejar el concepto de lo que está haciendo. Entonces, se calculó aquí el promedio en ambos casos, mírenlo ahí. En ambos casos se calcularon las desviaciones estándar de las muestras, mírenlo ahí, y las muestras fueron de 40 y 45 elementos. Eso es lo único que usted requería ahí.
Y el alfa necesita siempre saber conocer el nivel de significación. Con ese nivel de significación se entró a la tabla normal y se obtuvo este valor de la Z. Ese se llama la Z tabulada. ¿Cuáles hipótesis se plantearon? O que el promedio de la muestra 2 sea menor que la 1. Eso ahí, porque ese es el objetivo. Por eso que esto es lo que se anda buscando, que se dé eso. Pero tiene que plantearme en caso que eso no se dé. Bueno, no se da si es mayor. Entonces, queremos hacer esa prueba de hipótesis para determinar que eso es promedio de Santiago es menor que el de Santo Domingo, por este ejemplo. Pero aquí es del año 79 versus el año anterior. Bueno, tenemos ese ejercicio. Entonces, tan pronto tengo este alfa, me fui a la tabla y conseguí el valor de la Z. Entonces, eso lo estoy usando porque las muestras son grandes, porque todo ese tipo de cosas tengo que llevarlo en cuenta. Si las muestras son pequeñas, ya no va la Z, va a lo que decía ahorita el compañero, la T-Student. O sea, la T-Student es cuando las muestras son pequeñas. Entonces, ahí lo hicimos. Entonces, aquí aplicamos nuestra fórmula. Mire que nos dio 6.80. Vamos a limpiar la pantalla para que lo vean allá. El software lo que tiene ya eso, una aplicación y él calcula el valor. Entonces, mire lo que pasó aquí. Que el valor calculado, mírelo ahí para que lo vean. Por eso que hace análisis estadístico, es curioso. Mírelo aquí, mire. El valor que me dio la tabla es este, mírelo ahí. Mírelo ahí. Y el valor que se calculó es este, mírelo ahí, que se llama Z calculada. Y este se llama Z tabulada. Entonces, mala suerte para la H0. Mírelo aquí. H0 es rechazada, pero H0 lo que partía era que el valor del valor calculado debiera ser menor para que se cumpliera que el promedio de la muestra 2 era diferente, era menor o igual que el de la 1. Entonces, ahí se calculó y dio eso. Pudo haber dado negativo aquí. Porque también eso el signo no importa. Entonces, eso le quiere haber dicho que no, que sí, que el tiempo que tardaron en retirarse del año anterior, de retirar el producto, es decir, retirarse la empresa, ese tiempo es significativo, la diferencia entre esos dos números es estadísticamente significativo. Pero ¿por qué se hace la prueba de hipótesis? Porque eso yo no lo veo con los ojos de la cara. Eso yo tengo que someterlo a un proceso matemático para que me diga eso. Inclusive el alfa usted lo puede ir cambiando. Usted dice, hazlo primero a 0.01. Ahí dio significativo. Cámbialo ahora. Ponlo 0.05. Y dio significativo. Dale. Ya desde que te dio ahí, esto quiere decir que todos los valores de alfa hacia abajo, él va a seguir dando significativo, porque tendría que seguirlo disminuyendo para que no te dé significativo. Pero a ese nivel ya lo hay. Oh, ahí se fueron. No hay gente, no sé. Sí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, profe, estamos aquí. Entonces aprendimos a hacer esa otra prueba. Esa es para comparar dos, ¿cómo se dice? Dos promedios. Es decir, sí, lo verán también cuando te quiera comparar dos porcentajes. Pero hoy no lo podría explicar todo, porque eso ajusta la lengua, la plata. Tengo que reiterarle, las pruebas de hipótesis se hacen con la finalidad de confirmar que lo que me está expresando una muestra, yo lo puedo aceptar como que es igual a lo que se requiere. Por ejemplo, en este caso,
El objetivo, porque también es que todo depende de un objetivo. El objetivo de aquí era determinar si esos dos tiempos eran iguales. Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tomaron una en hogar, que por la de Banco Central, la NFT. Ustedes tienen una encuesta, vamos a poner en el año, vamos a coger la última que se hizo en el gobierno anterior, que se hizo en el 2020, en el primer trimestre, ahí es la de Banco Central. Se hizo en el 2021, así yo le llamo, aquí fue el 2. En el 2021, ahí se hizo una encuesta después de ese trabajo. Para ese tiempo, por poner un ejemplo, según esa encuesta, el ingreso promedio de la población podía haber sido, por poner un ejemplo, 21,000 pesos. El promedio. ¿Saben? Eso era ese es el ingreso promedio. Pero él tenía su desviación estándar también. Entonces, la desviación estándar, vamos a suponer que en ese tiempo, en 2021, era de 2.500 pesos. Para ahí se usó. Y la muestra que se usó en ese tiempo, supongamos que fue igual a, póngale un número, 7.000 hogares. Eso se hizo en el primer gobierno, en el último periodo del gobierno anterior. Ahora estamos en este gobierno y la gente se está quejando de los precios y de cosas y que el ingreso. Bueno, ahora vamos a determinar en el 2022 1, que fue que me imagino la última que se ha hecho, 22, que está pública. 22.1, eso estoy comparando, 22.1, porque si ellos lo ponen, el 1 es el trimestre que se está usando. Entonces aquí ahora el ingreso promedio de la población, de acuerdo a esa encuesta, ahora es un chin diferente, es 22.100. Ahora yo tengo este ingreso de la población. ¿Qué pasa? Que el gobierno puede estar haciendo una fiesta y decir, oh, la gente ahora tiene un ingreso mejor en los hogares, ¿verdad? Que antes. Ahora el ingreso es 22.000 pesos. Entonces, ahora usted vino aquí, hizo y calculó su desviación estándar y supóngase que la desviación estándar que se calculó de la encuesta 2022-1 es, póngale un número ahí, 2.800. Vamos a hacer eso. Y la muestra que se usó ahora, que prácticamente la misma, porque eso no cambia tanto, ahora fue de 7.300 hogares. Ahora el gobierno de que los críticos ahí, los sindicalistas y toda esa gente pueden hacer un ejercicio para determinar si la diferencia entre esos dos ingresos de los hogares, el ingreso promedio de los hogares, si esa diferencia es significativa, o sea, que le permita al gobierno y a todos sus incumbentes está haciendo ese brillo ahí de que, bueno, que la población mejoró, que, espérate, de acuerdo a estas encuestas, eso no me dijo muchas cosas. Entonces se haría un ejercicio como ese para eso. Y estoy tomando dos muestras, estoy comparando en dos momentos diferentes, pero también lo pude haber hecho si yo hubiera hecho una encuesta, por ejemplo, la región del Cibao. Yo quiero ver si lo mismo que como vive la gente en la región del Cibao es lo mismo que la región sur. Yo puedo hacer eso también. Entonces ahora tengo dos encuestas que se pudieron haber hecho al mismo tiempo, porque yo quiero ver, comparar una región contra otra, pues también hago un ejercicio similar. ¿Aló? La escuchamos, la escuchamos. Me interesa que escuche, pero además que entienda. Porque si no entendemos, no, tampoco estamos haciendo muchas cosas. La vida es, me enseñó una profesora, cuando yo estudiante del colegio universitario, me dijo que lo primero que usted tiene que hacer para aprender es atender. Atienda, si no atiende, te embroma. Bueno, el que atiende tiene una alta probabilidad de entender.
No es que no necesariamente entiende. El que entiende, el que atiende, tiene una alta probabilidad de entender. Y el que entiende tiene una alta probabilidad de aprender. Y entonces el que aprende tiene una alta probabilidad de aplicar, de ya ponerlo por obra, como dice la Biblia. Pero si usted no tiene esas cadenas, entonces no. Por eso se le exige que esté atento y no esté cansado nunca, siempre enérgico, así, para que su mente absorba lo que se está manejando. Pero además tiene que manejar como el contexto, la idea, el objetivo, para qué se está haciendo esto, porque si no, también, por más que para la lógica, es pura mecánica. Así se hace eso. Yo espero en Dios que 2 o 3 entendieron eso. Entonces eso se hace para eso. O sea, las pruebas de hipótesis tienen como finalidad determinar si la diferencia entre medidas es significativa o no. Si no es significativa, entonces se entiende que esas muestras son iguales. Aquí tenemos el ejercicio similar, pero usando la t-student. Y para eso se tiene que hacer una combinación de la varianza. ¿Sí? Hay que explicarles más eso. Dijimos ahorita que la distribución de probabilidad T de student, la T de student, se usa cuando nosotros necesitamos determinar si el promedio de 2 muestras o el promedio de la población versus el de la muestra, si la diferencia entre esas 2 medidas es significativa. Para eso la T de student y la Z tienen la misma dirección, las mismas aplicaciones. ¿Dónde está la diferencia entre una y la otra? Es que la T de student se aplica cuando tenemos muestra pequeña, n menor de 30 elementos. Ahí aplica menor o igual, puede llegar hasta 30. Ahí se usa la T de student. La T de student, y eso lo vimos cuando hablamos de probabilidad, es una distribución de probabilidad que genera probabilidades y aplicando ¿cómo se llama? Los grados de libertad. O sea, en función de los grados de libertad, ella genera eso. Y el otro día definimos lo que eran grados de libertad. Se lo voy a repetir ahora porque hoy hay 30 personas y el otro día solo habían 20 y pico. Atiéndame aquí. Los grados de libertad para los que no tuvieron ese día que lo explicamos, nosotros cogimos... Profe, una preguntita antes de que usted pueda continuar. Uh-huh. La prueba de hipótesis busca medir la diferencia significativa entre a partir del criterio de una variable. Sin embargo, como usted señala, mi jefe me puede pedir, pero ¿cuál es la diferencia significativa o no significativa entre mi hipótesis, ¿verdad? Y mis criterios. Entonces, en ese caso, ahí termino determinando que la muestra es significativa o no. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque me pueden preguntar si valen tanto o no, mira, esto no es significativo, no sé yo, no es representativo, es poco, es mucho. Por favor. Yo le voy a explicar para que usted coja la lógica. Entre 50, un hombre que tenga 50 años y un hombre que tiene 52 años, ahí no se ve como que para muchos fines eso como que no es significativo. ¿Verdad que no? Porque tú dices, lo que llevan es 2 años y eso no es nada. Entonces, si yo digo que no es significativo, eso es a mi criterio. El asunto es que, que la decisión no esté contaminada por el criterio mío, sino que me lo digan los datos, la realidad, la lógica, la matemática, que sea la que hable, no yo. Porque yo puedo decir
Bueno, una casa donde hay un ingreso de 22,000 pesos y uno de 21,000 pesos, eso es igual. Eso lo puse yo, pero cuando yo hago la prueba, yo sé, sí, mira, eso es significativo porque eso también está relacionado con la variabilidad. O sea, si la variabilidad es alta o baja, entonces que esto que se acepta. Acuérdense que todo lo que mide es promedio, porque la prueba de hipótesis es para comparar medidas estadísticas y hemos estado hablando de promedio. Entonces, si yo digo, bueno, ¿hasta dónde tú soportas la diferencia? Digo, bueno, mira, yo no soporto a nadie por mi condición, porque todo lo estoy diciendo. Por eso, el estadístico de antes era un estadístico de hacer cálculos, pero él no se metía en todo ese tipo de berenjenal de cómo yo llego a decirle, mire, ¿que eso tiene significativo o no? Porque usted tiene que meterse, por ejemplo, hasta dónde usted soporta la diferencia. Eso es parte de la definición del valor objetivo de la mu. Dice, yo no soporto una diferencia que de esa mu me exceda, por ponerte un ejemplo, 200 pesos. Si se pasa de ahí, ya no lo quiero. No lo aguanto, no lo soporto. Entonces, cuando yo voy a hacer mi prueba de hipótesis, voy a tomar una muestra, la muestra me da lo que da la muestra. Y olvídese de eso. Usted va a hacer levantamiento de datos y haga su cálculo. Ah, pues usted me va a comparar ahora con que ese valor muestral, no es, la diferencia entre él y esa mu no debe exceder los 200 pesos. Por poner un ejemplo, si una muestra de variable de dinero, entonces yo tengo que saber eso. Pero eso lo establece, porque también no es que se hacen pruebas de hipótesis por hacerse. No, eso tiene un objetivo por detrás, que es la que te dice si, qué prueba es la que va, a qué nivel de significación por detrás, y tiene que haber definido todo ese tipo de cosas. Sí, una cosa es la matemática y otra cosa es la lógica real de lo que se quiere. Entonces, por eso, la prueba de hipótesis tiene como finalidad es que yo no sé que lo diga, sino que la matemática sea la que me lleve a decir, sí, mira, esa diferencia entre lo que tú quieres y lo que te está dando la muestra es significativo. Porque si yo puedo establecer lo que quiero como medida, ahora no puedo decir que lo que yo quiero y lo que me están dando, eso es igual, yo lo acepto, sí, dame, no, ese no lo debo hacer. Ahí es que la prueba de hipótesis entra cuando yo quiero determinar si lo que yo pretendo, lo que yo tengo como objetivo y lo que usted me está dando, yo quiero determinar si eso es significativo estadísticamente. Entonces ahí es que aplica la prueba de hipótesis. Como le decía ahorita, si yo, mi zapato es, yo no me acuerdo ahora, sí, 45, pero yo creo que voy me lo pongo y que me sirva ese. Esa es la mía esa. Entonces, supóngase que se toman una muestra de muchos zapatos para determinar si esa muestra de zapatos en promedio tiene una medida estadísticamente igual a mi medida de mi pie. Entonces se hace la prueba de hipótesis. Si esa me da significativo, es decir, la muestra me dice, la prueba de hipótesis me dice que el resultado que da la muestra se diferencia mucho del valor del zapato mío, entonces me dice, esa diferencia que se observa es significativa. O sea, no se le puede dar esa muestra de zapato a él porque muchos zapatos de esos no le van a servir. Y eso es la asunto. Pero como vuelvo y les reitero, se requiere manejar todo el proceso. Y cuando le digo el de la muestra, es que como es un proceso resultante de un muestreo, entonces yo tengo que saber cómo se diseñó la muestra, cómo se hizo, para yo saber que esa muestra de verdad es representativa de la población de donde se tomó. Porque de ahí que parte todo. Pues si usted hace un mal muestreo, olvídese de lo que le dé la prueba de hipótesis o lo que sea, porque ese muestreo suyo ya viene contaminado. Pues cualquier cosa que esté de aquí para allá tiene esa contaminación.
pero quedó 3. Gracias, profe. Sí, a eso me refería, a que descartar la posibilidad de que la muestra fuera poco representativa o tuviera algún error. Pero bien, gracias. Por eso es que les Oh, decía, pues, en los procesos de muestreo no son tan elementales como mucha gente entiende, que para todo, hey, cogí la muestra y así, no, eso tiene toda una lógica por detrás fuerte y un procedimiento muy lógico, muy crítico, que si no tenemos conciencia de eso, para nosotros cualquier muestra es representativa. Por eso le dije un día, si no se lo dije, lo voy a decir ahora, la representatividad de una muestra no necesariamente la explica el tamaño. No, usted puede tener, vamos a suponer, usted está viendo esa computadora ahí, vamos a poner la pantalla más grande. Ahí ustedes ven mi computadora, véanla ahí. Esa computadora, si ustedes ven, si yo voy a coger la zona blanca, lo que está en blanco, mire, todo lo que está en blanco, de que ustedes lo ven allá blanco, todo eso. Y hasta aquí, ¿verdad? Y sigo este pedacito aquí. Le voy a medir, porque ustedes vean el problema que genere muestreo. Todo eso que ustedes ven en blanco, toda la zona todo esto que está en blanco, todo eso que está vacío, ¿ustedes? Eso es más de la mitad de esa pantalla. Todo eso que está en blanco es más de la mitad de esa pantalla. Toda esa zona que está rayada. Eso es mucho más de la mitad. ¿Qué significa eso? Que si usted dijera que va a tomar una muestra de esa pantalla solo de lo que está rayado, que es más de la mitad de la pantalla, usted va a decir, el profesor mantuvo de acuerdo a la muestra, porque la medida que me hicieron fue que alguien vino y me dio ese pedacito, alguien me dio aquí, otro me dio por aquí. El caso es que la muestra está constituida por la parte blanca. Esa muestra tiene más de la mitad de la pantalla. Eso es todo lo que está vacío, rayado ahí, todo eso. Eso es mucho más. ¿Qué pasa? Que según un analista vaya a decir que la pantalla estaba en blanco, porque más de la mitad está en blanco. Ah, pues mire lo que hay. Esa muestra, esa mitad de la pantalla como muestra, no es representativa de la pantalla. Sin embargo, ella es mucho más de la mitad. En cambio, pues ahí esa muestra es más de eso, es como el 60% de la pantalla. Sin embargo, si alguien dijo, no, vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger de aquí un pedacito por aquí. De aquí coge 2. Lo corta por el rojo. Así. De por aquí otro. Por aquí coge ese pedacito. Por aquí coge este. Y aquí este y ya. Baja aquí abajo y coge este. Lo que está en rojo ahora. Y este ya. Perdón. Esos pedacitos rojos, que lo que representarán será, póngale el 15% de la pantalla o menos. Esos son representativos de la pantalla. Esta muestra que lo que representa es, póngale el 15%, yo pongo un número. Eso de la pantalla, eso es representativo. Sin embargo, esta otra que como vimos ahorita, aquí, esta representaba, qué sé yo, el 60%. Esta no lo es, aunque represente el 60%. ¿Qué quiere dejarle dicho eso? Que el tamaño de la muestra no es el que determina en sí la representatividad de una muestra. La representatividad de una muestra, la demuestra, la replica, es el grado de diversificación de la muestra dentro de los diferentes segmentos que componen la población. Entonces usted ve que yo cogí un chin de aquí, un poquito de aquí, un poquito de este lado. Entonces sí es representativa la muestra porque ella tiene parte de todos los componentes de la pantalla. No es como la primera que tenía un 60%, pero solamente del lado blanco, del lado vacío. Entonces muchas veces nosotros cuando hacemos un diseño muestral,
la muestra de nosotros no está distribuida entre todos los componentes de la población. Entonces hay veces que no tenemos una muestra grandísima, sí, pero esa muestra no te explica lo que pasa en la pantalla, y te explica lo que pasa en la zona donde la tomaste, pero hay una parte que ya no lo explica. Entonces el experto en muestreo tiene que saber esas cosas. Por eso el muestreo debe apoyarse en la segmentación o estratificación de la población, aunque eso también tiene su cosita, porque tú tienes que saber dividir la población en estratos para poder decir que los estratos que usted está eligiendo son los que realmente dividen la población o la constituyen de una manera que ellos, tomando una muestra de cada uno, yo voy a poder explicar lo que pasa en la población completa. Entonces, si tomo una muestra general y la muestra le salió solo de los blancos, usted no está diciendo nada, por grande que sea. Por ejemplo, el país de República Dominicana tiene cerca de un 75% de población urbana. Si usted hace una muestra solo de lo que pasa en la población urbana, eso no explica lo que pasa en el país. La muestra es de ese 75%. Pero hay un 25% de zona rural que es muy diferente a lo urbano. Pues entonces tiene que incluir parte urbana, rural también, para que en la parte rural también afecte o contribuya al resultado general. Porque si solo lo cogiste de lo urbano, entonces tú lo que estás, el concepto que tienes que usar es la población urbana de Santo Domingo, de República Dominicana. Sí, entonces, si yo dijera, no, en República Dominicana pasa tal cosa, entonces tengo que haber tomado elementos de todos los subsegmentos que componen la población dominicana. Por ejemplo, ahora te digo de los haitianos, ¿verdad? Bueno, que tenemos, ¿cuántos millones de haitianos? Yo lo hice con una muestra que tomé de la que fuera. Sí, pero usted tiene un problema, es que usted no tomó muestra en la zona donde no hay haitianos. Usted nada más tomó muestras donde hay haitianos. Usted fue a la Yaguana por ahí, que hay un sitio mucho haitiano, a la Romana, en las construcciones. Pues, eso tiene un dado el país haitiano, pero aquí hay zonas del país que no hay ni un haitiano. Entonces, para usted poder hablarme de una muestra que represente la haitianidad de la República Dominicana o la haitianización, tiene que tomármela de todos los componentes de República Dominicana. Y eso es lo que te va a hablar de una muestra significativa, representativa, perdón, para explicar la composición, o mejor dicho, la participación de haitianos en República Dominicana. Pero si no, por más grande que sea. Bueno, yo espero en Dios que lo entienda el asunto. Bueno, déjame ir para acá, para que he hablado mucho. Ustedes no saben que a mí me gusta más ir allá al ministerio a dar la clase que por la computadora, porque eso es tanto hablar hago, uno termina y ya la lengua la tiene cansadita. Vamos a aplicarle este último ejercicio. Y entonces vamos a ver si ustedes hacen algunos ejercicios solo ahí y yo los escucho haciéndolo. Miren, aquí lo que se persigue, ustedes ven que cada punto de eso es un tipo de prueba de hipótesis. ¿Qué se pretende aquí? Lo dice aquí arriba. Aquí se pretende hacer una prueba de promedio, porque estamos todo el tiempo en la parte de medida de promedio, pero cuando nosotros vamos a combinar la varianza. ¿Qué es combinar la varianza? Una varianza combinada. Es cuando en función de la varianza de las dos muestras yo tengo una varianza ponderada, promedio. Entonces ahí la prueba de hipótesis se plantea con esta fórmula. Así se calcula la varianza ponderada, la P, la SP, miren ahí, la SP de ponderada. Y aquí tenemos
cómo se usa para calcular la variable, la T de student. ¿Por qué se usó la T de student? Porque mire que la muestra es de 15 elementos. Usted ve que esa muestra es menos de 30. Entonces, ahí tenemos los datos. Se lee el problema, hacemos nuestro planteamiento aquí, donde decimos que la muestra, el promedio de la muestra 1, porque la muestra 1 aquí está representando su población, y la muestra 2 está representando a ella también. Entonces, por eso ya se establecen la fórmula de la hipótesis de Salamé. Entonces te dice que si el valor de la T de student le da menor que ese, entonces se rechaza el H0. Por supuesto, con 25 grados de libertad. ¿Cómo se obtuvo el 25? Ese 25 grados de libertad se obtuvo de sumar. Aquí tenemos, vamos a verlo aquí. Ahí, aquí. Esto es los grados de libertad, porque yo tengo la suma de los grados de libertad 1, que el otro día dijimos, que los grados de libertad 1, pues ahí que sale porque todos suman 27. Las dos muestras suman 27. Pero yo tengo los grados de libertad 1, que es 25 menos 1. 25, este 5 me quedo mal. 25 menos 1 y dio 24. Esos son los grados de libertad de la N1, que es N menos 1. No, 15, perdón, de aquí, que 25, 15. Es 15, mírelo ahí, es 15, míralo ahí. Esos son los grados de libertad 1. Pero le tengo que sumar los grados de libertad 2, que son 12 menos 1. 12 menos 1. La muestra, ¿verdad? Menos 1. La muestra 2 menos 1. Entonces, 15 menos 1 es 14, ¿verdad? Aquí pongo 14. Y aquí tengo 12 menos 1 es 11. Bueno, pues eso entre los dos, si sumo 11 y 14, eso da 25. Entonces, cuando me voy para acá, los grados de libertad ahora son 25. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí, dice 25 grados de libertad, pero eso es porque se sumó N1 menos 1 más N2 menos 1. Pues con ese 25 y el nivel de significación, que también está aquí arriba, mírenlo aquí, que es 0.05, con eso se entró a la tabla T de Student, que el otro día le explicamos cómo se usaba. Y entonces ahí se encontró como la prueba es unilateral, mírenla aquí, mírenla cómo está planteada. Todo eso lo tiene que tomar en cuenta un analista. Como la prueba es unilateral, lo que nos fuimos fue a la columna en la T de Student, la tabla T, me fui por la columna 05. Eso tiene muchas columnas ahí arriba, que es el punto 010, punto 05, punto 025, etc. Y de este lado tiene los grados de libertad así, 1, 2, 3, punto suspensivo y 25. 25 está por ahí, y después eso sí hasta 30. Después de 30 va al infinito. Entonces aquí está hasta el infinito. Llega a 30 y de ahí infinito. Entonces me fui por la línea 25, bajé por la columna punto 05 y ahí en esa intersección está el valor de la T de Student 1.64. Entonces, dice aquí que si el valor de la T de Student es menor que ese, se rechaza H0. Pero este es mayor. O sea, este dio hacia la derecha. Entonces, por tanto, no se rechazó la H0, sino se aceptó la hipótesis de que el promedio 1, el promedio 2 es menor que el 1. El promedio está aquí en el ejercicio. Tengo que leerlo. Y así es. Lo leen ahí.
Vamos a leerlo para entender lo que estamos haciendo. Dice que una muestra de 15 se reveló una media de 37, ¿verdad? Y entonces, ese es el promedio y la desviación está aquí. La segunda muestra fue de 12 y se calculó el promedio y ese es el consumo de combustible, para que es lo que quiere ver, medirse. Y aquí esos son las medidas de combustible. Entonces aquí está la desviación. Se hizo eso, se hizo la prueba y tal, para determinar si la diferencia entre el consumo de un vehículo y de otro son iguales, es decir, entre estos dos números. Entre eso. ¿Por qué ellos lo hicieron así? Bueno, porque quien hizo el ejercicio, porque lo que pasa es que el ejercicio no fui yo que originalmente lo hice. Él dice, si me da menos de ahí, entonces que rechazo la H0. Pero la H0 lo que me está diciendo es que el promedio 2 es menor que el 1, estadísticamente, menor o igual. Entonces, se hizo los cálculos, mira el cálculo aquí abajo. Estamos asumiendo que está aquí arriba entonces. La fórmula que pusimos aquí, que no hicimos, nosotros pasamos directo al resultado. ¿Cómo se calculó? Esta es la fórmula. Vamos a poner los datos ahí, porque como yo no lo tengo, me tengo que condenar yo mismo a ponérselo ahí, para que ustedes vean lo que se hizo. Entonces aquí se hizo. Se cogió el primer promedio. El primer promedio es 33.7. El mayor que 35, ese que pusieron. El primero es 35. Voy a hacer este último, porque ya la lengua se me está secando. Entonces, ese menos, chequeé la fórmula, menos el promedio 33.7. Estamos ahí. Ahora, en el denominador, atiéndame aquí lo que va ahí. En el denominador va la raíz cuadrada. Mírenla ahí. Raíz cuadrada. Entonces, aquí va la SP. Entonces, yo tuve que irme primero para acá a calcular la SP. Lo voy a poner de otro color porque ese es un elemento que necesito en la fórmula que está abajo. La SP fue coger la muestra 1. La muestra 1, no importa que cuál sea, la muestra 1, que la muestra 1 es 15. 15 menos 1. Eso es lo que dice ahí entre paréntesis. Mírelo ahí, lo voy a cerrar de paréntesis. Mírelo ahí y mírelo ahí. Y eso va por la desviación de esa muestra de la 1, que es 2.4. Ese mírelo ahí lo dice desviación estándar 2.4. Aquí se multiplicó por 2.4 al cuadrado, porque esa es la desviación. Y ahí dice que tiene que ir al cuadrado. La desviación al cuadrado, bye. Más, ahora va más. La muestra 2. La muestra 2 es 12. Aquí tengo 12. También menos 1 ahí. Estoy haciendo lo que me faltó hacer. Lo estoy haciendo ahora. Menos 1 por la desviación 1, pero esa desviación es 3.9. Entonces aquí va por 3.9 al cuadrado. Al cuadrado. Y eso se divide aquí. Eso se dividió aquí entre 15. 15 más 12, ¿verdad? 15 más 12. No están tomando nota ya. Menos 2. Eso me dio un resultado.
Yo no tengo la calculadora aquí, déjame ver si lo puedo hacer con mi celular. Que espérenme ese chinga y no se me desesperen, que me quedan minutos. Yo estoy en tiempo. Voy a hacer esa operación con mi celular porque es que no tengo calculadora. Eso es 14, porque 15 menos 1 es 14. 14 por 2.4 al cuadrado. Está bien. Más 11 por 3.9 al cuadrado. Tengo el numerador. El numerador dio, según esta calculadora, 247. Anoten conmigo allá en el documento que tienen. Punto 95. Que para que vean a qué se llegó, cómo se llegó a ese resultado. Entonces, tenemos eso y eso va dividido entre 15 más 12 son 27, menos 2, 25. Ahí va 25. Ahí va un 25. Pues ahora yo le voy a decir que me divida eso entre 25 y eso dio 9.918. Eso dio ese P ahí. Entonces, aquí vino ese 9.18 aquí. Aquí va 9. Ya lo estoy cansando porque ya eso es aritmética. 9.918. Y eso se multiplica por 1 entre 15. Tienen que resolver los paréntesis primero, eso ustedes lo saben. 1 entre 15 más 1 entre 12. 1 entre 12. Entonces, esa operación, todo eso, voy a buscarlo allí ahora, porque no voy a seguir calculando ya eso. Ese resultado es el que está aquí abajo, lo voy a buscar, porque está aquí, yo lo tengo hecho, para que no le di el resultado. El resultado de eso, pues yo lo voy a poner ahí, es la T calculada que dio 1.64. Entonces, 1.64. ¿Cuál de los dos? Que ahora se me quedó, pero un segundito. Vamos a hacerlo aquí para yo ver el resultado. Y la T aquí, aquí. Vamos a hacer cálculo, porque así que yo no estoy más conforme. 35.7 menos 33.7. Digo, yo puse dividir menos 33.7. Esa es la aritmética de eso. Aquí arriba queda un 2 ahí. El numerador. Ahí va un 2 ahí. A ver cuánto que me da. Entonces ahora vamos a darle aquí. 9.18, como ya yo lo tengo calculado allí. 9.918 por, abro paréntesis, 1 entre 15 más 1 entre 12, cierro paréntesis, y esto dio, y el 2, tengo que dividir 2 entre eso. Calculadora. 2 entre raíz cuadrada. Tengo que, bueno, vamos a abrir paréntesis. Yo ya pude que yo sé hacer eso. 9.918. Estoy dividiendo ya por todo el denominador. Por paréntesis otra vez.
1 entre 15 más 1 entre 12. Cierro ese primer paréntesis, cierro el segundo. Y eso lo elevo al cuadrado. ¿Cómo elevo yo en mi computadora, en este celular? Tengo que buscar la función de elevar. Aquí, ¿cómo es? Aquí estará. Darle cuadrado, ¿cómo se eleva al cuadrado aquí? Le doy a esa tecla. Se me fue. Bueno, lo que me salió el celular es que yo no tengo calculadora. Lo que esté ahí se divide en 2 y eso te va a los números. Ese número es la T calculada. Entonces, esa T calculada se compara, lo que ve ahí, no sé cuánto queda, porque tengo que hacer operación. Bien, yo debía hacer el ejercicio y tenerlo ahí desarrolladito. Lo que pasa es que hay veces que uno dice, bueno, ya yo asume lo que está ahí, pero quería eso. Se calcula el valor de la T calculada. Y ese valor de la T que me dio, yo lo comparo con la T que dio la tabla al nivel de significación de 0.05. Y entonces, para que se acepte la hipótesis nula, el valor calculado tiene que ser menor que el valor tabulado. Tiene que ser así, para que se pueda aceptar la H0. Si el valor calculado es mayor, entonces se rechaza. Y ese era el proceso que teníamos que hacer. En la próxima clase yo le voy a traer eso hecho ya en una tabla y se va a poner ahí en el ejercicio para que lo veamos. Porque ahora yo soy de que calculando con el celular como que no está. ¿Por dónde voy? ¿Con qué tiempo me queda? Son las 47. Vamos a oír preguntas de ustedes sobre eso y yo voy a hacer el ejercicio, lo voy a tener ahí hecho en la próxima clase porque es que yo no tengo la calculadora aquí, entonces con el celular es un lío y tendría que, pero si me voy al Excel también lo podía haber hecho. Bien, entonces lo que se hace eso es que se compara, como les dije, como igual como en la Z, fíjense que dice aquí que H0 no se rechaza. Eso es porque el valor calculado es menor que el valor de la T. Entonces aquí dio 1.64. 1.64 numéricamente es menor que 1.78. Entonces, si se hubiera dado esto, se rechazaba. Para aquí dice, no se rechazó. Eso quiere haber dicho que ese valor es mayor numéricamente que ese. Y así se llega. Pero en Dios quedó. Siempre tiene que hacerlo así. Dio negativo porque se restó el menor menos el mayor. Por eso ellos le pusieron la N1. La muestra 1 fue este que está aquí. Eso en ese ejemplo. Pero yo se lo voy a traer desagregado en la próxima clase. Y me voy a quedar aquí parado en la hipótesis en muestra pareada. Ese es otro tipo de prueba. Ese sí yo lo tengo hecho ahí. Ese está hecho, mírenlo ahí, ese está hecho con la tabla y todo. Entonces, los días del anterior, tú vas a tener que hacer esa tabla igual para que ustedes vean de dónde sale cada cosa. Bien, entonces yo quiero ir cualquier pregunta de ustedes, como que hablo mucho. Y entonces, la puedo responder, me quedan exactamente 11 minutos. Le quería decir, señores, a las personas que no han entregado todas sus prácticas, súbanlas. Vi ahí que decían que esas prácticas y la asistencia son las que van a medir el grado de efectividad de ustedes en el curso, es decir, contra eso es que le van a dar el diploma. Entonces, tienen que hacer eso. Las prácticas, si tienen que hacerme preguntas, no tengan problema. A lo que me han preguntado, yo les he respondido y le he dicho, mire, la página tal, el ejemplo, y entonces tienen que hacer.
porque es importante es importante que ustedes entreguen los trabajos, porque en base a los trabajos entregados es que se va a determinar quiénes aprueban y quiénes, no quiénes aprueban, sino quiénes fueron efectivos. Pero se va de un número, y ese número va a decir, mire, todo queda fuera de rango. Aunque se le acepte ahí, pero sabe que, y eso va a ser en público, entonces usted se va a dar cuenta ahí que usted quedó mal. Pero entiéndase por conciencia, si miren, ustedes me ven que yo cuando hago, por ejemplo, algo no me quedó satisfecho a mí mismo, desde la próxima clase lo traigo para que le quede. Es porque para mí el tiempo es determinante. Hay cosas que se me escapan porque todavía no soy perfecto y como que está difícil llegar ahí. Trato de que el tiempo no se me pierda, y más que ustedes que son empleados del Estado. Déjenme quitar la grabación ya que eso no le importa a nadie. Ustedes son empleados del Estado y deben